Punto relevante. La campaña electoral para la segunda vuelta presidencial podrá arrancar mañana una vez que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolvió por unanimidad negar el recurso subjetivo planteado por el movimiento Pachacutic y su candidato Yacu Pérez contra los resultados numéricos de las elecciones del 7 de febrero pasado proclamados por el Consejo Nacional Electoral. El fallo del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral es de última instancia, por lo que a Pérez y Pachacutic solo les quedaría pedir una ampliación y aclaración a la sentencia, lo cual no podrá cambiar el fondo de la decisión. Según el artículo 44 del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral, las sentencias emitidas por el Pleno del organismo son de última instancia, de cumplimiento inmediato y no son susceptibles de revisión. Una vez los accionantes sean notificados oficialmente, la norma les da 3 días para presentar un recurso de ampliación y aclaración, el que para el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, no hará que varíe el sentido de lo decidido por el Tribunal Contencioso Electoral. Al final del día, la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral nos permite tener certezas en relación a los pasos que nos corresponde seguir dando, dijo Enrique Pita. Con la resolución publicada la tarde del domingo, el Consejo Nacional Electoral podrá continuar con la organización de la segunda vuelta para las elecciones del 11 de abril. Para Enrique Pita, lo que le resta es solicitar desde la presidencia del Consejo Nacional Electoral una notificación al Tribunal Contencioso Electoral de que no existen más recursos pendientes para tratar en su seno antes de disponer al Instituto Geográfico Militar la impresión de las papeletas. Según el escrutinio nacional anunciado el 21 de febrero, pasan a la segunda vuelta a Andrés Arauz, de la Alianza UNES, y Guillermo Lasso, de la Alianza Creo Partido Social Cristiano. El consejero del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, cree que el calendario electoral debe continuar con la campaña y la impresión de papeletas porque la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral no va a cambiar. En el segmento Pichincha Opina, comenta Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 9 minutos. Bueno, uno esperaría que con esta decisión, por unanimidad además del Tribunal Contencioso Electoral, la cosa queda resuelta, que don Yacu Pérez le baje un poco a la mostaza que se le había subido en los días anteriores, que acepte la decisión judicial en materia electoral y que los ecuatorianos sigamos nuestro rumbo, ¿no? Y que sigamos en el recorrido y el desarrollo del calendario electoral de acuerdo a lo previsto por el Consejo Nacional de cara a lo que sería la segunda vuelta el próximo domingo 11 de abril. Uno esperaría eso, pero digo, ¿qué tan sensata es nuestra clase política o ciertos sectores de nuestra clase política? Lo vamos a ver, y vamos a ver si es que Yacu Pérez asume el rol de verdadero liderazgo que uno, digo, otra vez esperaría en este caso, después de que ya el tribunal ha tomado una decisión, y le diga a su militancia que no más, ¿no? Que no se aceptó el recurso, que no va a haber, digamos, algún otro tipo de esperanza para que su candidatura sea la que ingrese a la segunda vuelta, porque creo que los hechos están. Quienes van a la segunda vuelta son Andrés Arauz y Guillermo Lasso, y eso creo que está bastante claro. Pero yo quiero compartir con ustedes, porque yo no soy abogado y tampoco soy especialista en materia electoral, pero hay quienes sí. Nosotros recurrimos regularmente a figuras o a analistas como, por ejemplo, Esteban Ron, como Jorge Acosta, como Nicanor Moscoso o como Mauro Andino Espinosa. Y Mauro Andino, ayer, en horas de la noche, en su cuenta de Twitter, publicó un hilo bastante claro para entender, primero, lo mal planteado que estaba el recurso presentado por Yacu Pérez y Marlon Santi, y después para entender también por qué el Tribunal Contencioso, por unanimidad, con 5 votos, decide desestimar o rechazar dicho recurso. Dice Mauro Andino que Yacu Pérez fundamentó muy mal su recurso y poco se ajustó a las causales previstas en el artículo 138 del Código de la Democracia. Señaló puras generalidades, no identificó con precisión las actas, las supuestas inconsistencias o las juntas receptoras del voto que denunciaba.
Estaba tan mal presentado el recurso que pedía se comparen actas de escrutinio de presidente con actas de asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. La supuesta prueba era que los porcentajes de votos no coincidían entre esas dignidades y era algo ilógico, con lo cual yo coincido totalmente. Eso no constituye prueba ni demuestra fraude, no tiene base científica. Que los candidatos de la Asamblea saquen determinado porcentaje de votos no significa que el binomio presidencial deba tener idéntico número de sufragios. Son dignidades y competidores distintos. Si esto fuera así, y ojo con este ejemplo que pone Mauro Andino, mucho ojo, si esto fuera así, Luisa Maldonado en las seccionales de 2019 también habría denunciado fraude, pues quedó segunda para la alcaldía de Quito y su partido político, su movimiento Fuerza Compromiso Social, obtuvo 9 concejalías. Fíjense ustedes, fue la bancada más numerosa. Entonces, también en ese momento Luisa Maldonado podía haber dicho: ¿cómo es que mi organización política saca 9 concejales y yo no gano la alcaldía? Voy, reclamo fraude. Sin embargo, Yunda quedó primero y apenas obtuvo unos pocos ediles. 3 sacó Yunda. A nadie se le ocurrió denunciar fraude por ese hecho. Para disponer el recuento debe cumplirse con el artículo 138, numeral 1 del Código de la Democracia. La inconsistencia entre el número de sufragantes y sufragios, votos válidos, blancos o nulos, debe ser mayor al 1% y que la diferencia influya a favor o en contra de un candidato. De hecho, en la sentencia del tribunal se señalan varios casos donde la inconsistencia entre sufragantes y sufragios no era mayor al 1% y ante eso no cabía presentar innecesariamente un recuento de dichos votos. Yacu hablaba de actas con inconsistencias estadísticas, porque según él era ilógico que existan juntas receptoras donde no haya obtenido votos. Es decir, aseguraba que si en una provincia alcanzó un número de sufragios, obligatoriamente debía tener votos en el 100% de las juntas. Bien hace el Tribunal Contencioso en señalar que en derecho electoral la carga de la prueba corresponde a quien se opone a los actos de la administración electoral, es decir, quien denuncia inconsistencias en las actas o peor aún, fraude. Es quien está obligado a probarlo y no al revés. Tal cual. Coincido totalmente con la lectura que hace en el hilo de Twitter el doctor Mauro Andino Espinosa con respecto de esta denuncia de fraude que habría presentado Yacu Pérez. Él era quien tenía que probar el fraude. Él era quien tenía que probar el fraude con su organización política. Y una vez que esto ha sucedido, que el Tribunal Contencioso ha presentado su resolución con respecto de este recurso que había presentado Yacu Pérez, insisto, ojalá el país pueda recuperar la calma y podamos en absoluta normalidad, en orden, con disciplina, ir hacia la segunda vuelta electoral. Lo que el país en este momento más quiere es tranquilidad, insisto, y poder recuperar la paz. Ir hacia la segunda vuelta de forma ordenada, ¿no? Ya estamos un poquito cansados, hartos de la polémica, porque además hemos tenido que soportar en estas semanas con tanto cinismo y desfachatez escándalos que resultan vergonzosos porque no están jugando solamente con los recursos públicos, que de por sí eso ya es malo, es corrupción. No están jugando solo con plata, no es que fallaron en colocar cemento en una obra, están jugando con la vida de la gente. Me refiero a esta feria a partir del proceso de vacunación, en donde los beneficiarios hasta el momento han sido los familiares, la mamá de los ministros, los amigos ocasionales y hasta los chefs, ¿no? Nada raro, porque si tenemos un presidente que es fanático de un programa de televisión, de un reality que se dedica a la cocina, no es nada raro también que uno de los beneficiarios del proceso de vacunación sea un chef, ¿no? Y tenemos también a ciertos personajes, y ya me voy a referir más adelante a este tema también, que en redes sociales están de manera demencial, antidemocrática, golpeando nuevamente las puertas de los cuarteles de las Fuerzas Armadas y de la policía. Así que, profe, 7:16, díganos cuál es el último tema, porque además me queda otro sobre el cual quiero profundizar. Ya lo hablamos la semana pasada, pero creo que es necesario volver a hacerlo porque a algunos les ha entrado el miedo, el pánico durante los últimos días, hablando desde su cómoda posición. Además, que ha resultado estos 4 años, ahora mismo
de algo que no tienen certezas y de lo que, digamos, han vivido siempre, ¿no? De la especulación, de las elucubraciones y del miedo, de esa campaña del miedo con la que han fundamentado a uno de sus candidatos, de hecho, a su candidato, y ahora están hablando ya no solo de la desdolarización o de que nos vamos a convertir en Venezuela, ahora están hablando de algo que es igual de grave, pero que sigue abriendo grietas y heridas que debemos sanar como ecuatorianos, que es la venganza. 7:17, profe.